Amada Iglesia de Jesucristo, les habla su hermano Oscar Cáceres. El día de hoy la palabra tiene por título Desde el vientre. Jonás, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, es decir, todo el capítulo 2, va a ser la lectura base para la palabra, para el mensaje del día de hoy. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los ojos que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Este corto pero muy significativo libro, también bastante conocido por todos nosotros, el libro de Jonás, trae para nosotros en esta mañana lo que espero sea principios fundamentales para nuestro día a día. Es necesario que recordemos que en el capítulo 1, Jonás, el protagonista de toda esta historia, es llamado por mismo Dios a traer un mensaje de arrepentimiento a la gran ciudad de Nínive. Ante esto y ante el miedo que era natural Jonás sintiera por ser enviado a esa ciudad, recordando que Nínive era una ciudad que se encargaba de exterminar cualquier persona que no obedeciera a su nacionalidad y a su postura politeísta. A esa ciudad es a la que Dios propone a Jonás llevar un discurso de salvación, de esperanza y de arrepentimiento. Jonás, ante este temor, toma la decisión en su propia mentalidad, en su propia iniciativa, de comprar un boleto en un barco e irse a otro lugar lo más distante que pudiera de Nínive. Estando en ese barco, hay una gran tormenta. Los marinos y la tripulación echan suertes para ver quién era el culpable de esto. La suerte cae sobre Jonás, y Jonás, luego de estar presionado al extremo para que dijera la verdad, reconoce que en efecto está huyendo de Jehová, que es el Dios creador y omnipotente, así el mismo Jonás lo define, y la tripulación decide hacer algo con Jonás. Él mismo propone que lo lancen del barco, y al estar en el agua, entonces viene el versículo 17 de ese capítulo 1, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire que este último versículo del capítulo 1 entonces contextualiza toda la historia de lo que está sucediendo en este capítulo 2. Es necesario que entendamos que en ese capítulo 2 la historia inicia diciendo que ya Jonás estaba dentro del gran pez. El día de ayer, sábado, estuve en el sector de Palo Gordo, no visitando, pero sí acercándome de manera puntual a 3 familias, y en medio de estas visitas y en medio de estas situaciones hablo con 2 personas, 3 personas, y esas personas me hacen ver que este tiempo de pandemia, este tiempo de cuidado, de estar en las casas, de mantenerse guardado, les estaba llevando de una u otra forma a sentirse atrapados, a sentirse encerrados más allá de las 4 paredes de su hogar o de su casa, encerrados en sí mismos en muchas circunstancias. Y esto me hizo llegar a este pasaje de Jonás y pedirle dirección al Señor con respecto al tema de Jonás. ¿Por qué les hablo de esto? Quiero que pensemos que Dios había preparado el pez que iba a tragar por completo, entero a Jonás. Jonás, dice la Biblia, que estaba en el barco aún durmiendo de lo más sabroso en medio de la tempestad. Y yo no sé
mirando en retrospectiva cuáles pudieran ser las tempestades que ustedes y yo antes de todo este tiempo de pandemia hubiésemos podido estar atravesando desde el punto de vista personal, familiar, espiritual, económico, social incluso. Pero lo que sí sé es que cuando Dios nos ve durmiendo, cuando Dios nos ve de una manera pasiva, cuando Dios nos ve entretenidos en medio de todas estas circunstancias que ya estaban demandando entregarle nuestro tiempo y nuestra vida, el Señor, estoy seguro yo, si fuese necesario, como en efecto lo fue y lo estamos viviendo, tuvo que hacerse un nuevo pez ahora para nuestras vidas, para que ese pez, así como con Jonás, hoy nosotros lo veamos no como una coincidencia, sino como una providencia de parte de Dios. El pez para Jonás representó la salvación de las aguas y de una muerte segura. Este tiempo de pandemia tendríamos que preguntarle al Señor, este tiempo de encierro tendríamos que preguntarle al Señor si está representando de alguna manera un instrumento de salvación para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual o para cualquier área en particular. Ese barco que Jonás tomó, ese barco por el cual Jonás pagó un pasaje, lo tomó para alejarse a sí mismo del propósito y seguir un estilo de vida en desobediencia, alejado de la orientación y de la dirección que Dios le estaba dando sobre su vida. Pero un barco, ahora ya no hecho por la mano del hombre, sino un barco provisto por Dios, un barco especial, un barco sobrenatural, ya no hecho de madera, sino hecho de la mano del mismo Dios, que era ese gran pez. Era un barco que lo direccionaba y le acercaba a Dios en una estricta vida de obediencia. Le citaba a las personas con las que conversaba el día de ayer y en medio de la conversación muy corta que pudimos tener, llegué a sentir en uno desesperación, nostalgia, aflicción, preocupación. De hecho me llegaba a manifestar: tengo dolor de cabeza, no hago sino pensar en mis hijos que están en el exterior, no sé qué estén comiendo, no sé qué circunstancias estén atravesando. Y vaya estas palabras, no para censurar o criticar a la persona que me decía esto. Lo digo porque, al igual que él, muchos de nosotros, los que estamos ahorita escuchando este mensaje, pudiéramos estar sensibilizados, pudiéramos estar preocupados, pudiéramos estar aún sintomatizando físicamente la presión que en este tiempo estamos viviendo, así como esa persona lo estaba haciendo a través de ese dolor de cabeza. Pero lo que también vi en la otra persona fue un cuadro completamente diferente. Al llegar a su casa, esa otra persona me decía: hermano, es increíble cómo en este tiempo que he estado aquí en mi casa he aprendido a valorar a mi familia, he aprendido a buscar más a Dios, a incluso aprender a orar, he aprendido a leer la palabra, he aprendido a buscar dirección de Dios. Es increíble cómo ya escucho música que no sea música de Dios y me desagrada. Es increíble cómo lo único que quiero hacer es estar en contacto con Dios. Hermano, y quiero que usted y yo fijemos estos dos testimonios que le estoy dando para preguntarnos a nosotros mismos: ¿será que este era el barco provisto de Dios en el que necesitábamos involucrarnos para poder transformar nuestro estilo de vida y para poder transformar nuestra familia y para poder transformar nuestra visión? ¿Cuál de estas dos, o incluso cuál otra postura pudiéramos estar teniendo nosotros en este tiempo que estamos dentro de este vientre? A Jonás, el estar dentro del vientre del gran pez le obligó a trascender en su visión. Le permitió ver lo que considero son dos características puntuales y fundamentales de una nueva visión provista en medio de estas circunstancias. En primer lugar, el estar en el vientre del pez le permitió ver que el tiempo en el que estaba viviendo era propicio para un encuentro con Dios. El versículo 1 del pasaje que acabamos de leer de Jonás capítulo 2 empieza con una palabra que llamó poderosamente mi atención y que quiero hablarles a su vida, lo que el Señor puso en mi corazón. Esa palabra es entonces. Entonces implica que hubo un antes y un después diferente de una acción particular. La acción es la segunda palabra, oró. Pero ese entonces implica que nosotros debemos revisar en el hoy que Jonás no oró antes de tomar decisiones erradas con respecto a si obedecer o no obedecer a Dios y en medio de su temor ir a Nínive. Ese entonces implica que Jonás no oró al estar en el barco, porque ya les dije, por el contrario, dormía plácidamente.
Ese entonces implica que Jonás no oró al sentirse descubierto por aquella tripulación del barco y quizás buscar una ayuda diferente. Ese entonces implica que Jonás no oró para buscar una solución, sino que la solución humana que él encontró fue decirle a la tripulación: lánceme del barco. Y aún quiero yo especular, ese entonces implica que Jonás no oró durante los primeros 3 días de estar en el vientre. La pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo nosotros estando en el vientre del pez en el que estamos? Es importante que hagamos esa pregunta en nuestras vidas, es importante que nos planteemos cuál es la respuesta verdadera. Estábamos en oración, estábamos en búsqueda, estábamos en comunión, estábamos entendiendo que el tiempo antes de esta pandemia era el tiempo propicio para un encuentro con Dios. ¿Realmente lo estábamos haciendo o tuvo que Dios colocarnos y meternos en el vientre en el que estamos para poder llegar a las circunstancias de que haya un entonces en nuestra vida? Isaías capítulo 65, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente forma: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy. Mire qué hermoso pasaje para poder nosotros entender que ese entonces en nuestras vidas parte fundamentalmente de la iniciativa de Dios. Desde antes de que la iglesia existiese como iglesia gentil, ya Dios había proclamado y profetizado a través del profeta Isaías que usted y yo íbamos a acercarnos a Él y lo íbamos a buscar, porque Él nos dijo: aquí estoy. Amados, no se trata de lo que usted y yo podamos hacer, se trata de lo que surgió en el corazón de Dios para que nosotros nos acercáramos a Él. El Salmo capítulo 59, versículo 10, lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. Y quiero que usted y yo tomemos este salmo de la mejor y más amplia visión que podamos. Mire que el salmista está escribiendo: mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Y ese encuentro viene con un propósito, y ese propósito es mirar victoriosos aún sobre nuestros enemigos. Y tendríamos que hacer una pregunta: ¿quién es realmente nuestro propio y nuestro más grande enemigo? Ante esa pregunta, bíblicamente podemos conseguir por respuesta que nuestro más grande enemigo para no acercarnos a Dios, para no tener un encuentro con Él, somos nosotros mismos. Y sí, estoy hablando a las personas que aún antes de todo esto nos congregábamos en la iglesia. Estoy hablando a las personas que incluso antes de todo esto asistíamos al templo. He entendido en medio de estas circunstancias, hermanos, que cristiano no es aquel que asistía al templo y que cristiano no es aquel que iba a la iglesia. No tienen ideas ustedes de cuántas personas que se congregaban en el templo hemos intentado contactar, hemos intentado buscar, hemos intentado bendecir a través de una palabra, hemos intentado, y la respuesta ha sido completamente negativa, porque en medio de estas circunstancias, estando en el vientre del pez, es cuando más alejan su corazón de Dios. Lo que le quiero decir es: el propósito que Dios tenía con Jonás y el propósito que Dios estaba consumando en el vientre de ese pez empezó a materializarse cuando Jonás se humilló estando en el vientre de ese pez. Por eso les dije que la primera palabra era un entonces, pero que la segunda palabra era oración. Jonás entendió, estando en el vientre de ese pez, que el acercarse y tener un encuentro con Dios era lo único que podría hacer que su vida se encaminara al propósito que Dios tenía para él. La falta de humildad que Jonás había tenido antes para tomar decisiones sin dirección de Dios, y que por el contrario sabía él muy claramente le estaban alejando del propósito de Dios para su vida, la falta de humildad que usted y yo pudiéramos estar teniendo en este reciente tiempo ante Dios produce algo que bíblicamente se define como altivez. Y la altivez, a su vez, es la base de la adecuación personal que usted y yo podemos tener y hacernos a nuestras propias vidas de manera consciente o inconsciente, para tener todo lo dado y recibir la tentación. Hermano, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Hermano, que la falta de humildad y la altivez ante Dios nos preparan para que el reino de las tinieblas se levante a tentarnos, y luego de la tentación, evidentemente, con mucha debilidad por una condición espiritual alejada de Dios, la persona quede presa fácil del pecado.
Jesús, en medio de un tiempo en el que expresó sin lugar a dudas su mayor humillación y dependencia total del Padre, reza una oración maravillosa y que ha trascendido en el tiempo y que de seguro usted y yo podemos recordar de una manera fácil y práctica. Esa oración fue hecha por Jesús en el Getsemaní y esa oración decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú deseas hacer conmigo. Y en medio de esa oración quiero que recordemos que Jesús se coloca de pie, va a donde están sus 3 discípulos más cercanos y les dice: orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Está reforzando la idea fundamental del punto que estoy desarrollando. Está diciendo, Señor Jesús, si yo no me humillo en este momento, si yo no tengo acercamiento a Dios, si yo no tengo un encuentro real y genuino con Dios, la tentación, eso fue lo que le dijo a sus discípulos: oren, porque si no la tentación, porque aunque en el espíritu ustedes estén dispuestos, la carne va a ser débil. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque usted se llame ser cristiano, si no tiene un encuentro con Dios, su carne va a predominar sobre su espíritu. Es tiempo de que entendamos de que el gran pez en el que estamos, llamado pandemia por el COVID-19, es el instrumento que Dios está utilizando para que usted y yo replanteemos y reformulemos, en primer lugar, que este es el tiempo propicio para un encuentro con Dios y que si ese encuentro podemos tenerlo de la mano de nuestra familia, mucho mejor y más productivo va a ser este encuentro. De allí, una vez más, les oriento, y esto lo voy a hacer muy rápido, a que usted tome tiempo para realizar el devocional familiar que como Federación de Centro Cristiano estamos realizando. Estamos haciendo llegar a ustedes a través de sus líderes, estamos haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Tomen tiempo para en familia hacer ese devocional y voy aún más allá. Tome tiempo para asumir su devocional de una manera responsable y con esa responsabilidad poder hacerle llegar a su líder la información de manera diaria de que usted está haciendo el devocional. Queremos como iglesia, como organización, llevar un control de en este tiempo de usted, porque estamos orando por usted, porque estamos clamando por usted, porque aunque usted no lo sabe, hemos tenido vigilias y ayunos para usted y por usted y presentando sus vidas, pero también queremos saber si usted está en este tiempo tomándose de la mano de Dios. Le repito, haga el devocional, pero también tenga la concesión de hacerle llegar a su líder a través de un pequeño mensaje la información de manera oportuna y rápida de que usted está haciendo su devocional. En segundo lugar, estoy hablando de cómo estar en el vientre del pez hizo trascender la visión de Jonás y le permitió ver lo que antes no veía. En primer lugar, le permitió ver que el estar dentro del pez era el tiempo propicio para un encuentro con Dios. Y en segundo lugar, le permitió ver que la transición que Jonás estaba viviendo, aún estando dentro de ese pez, le perfeccionaría la imagen de Dios y de sí mismo. Quiero que entonces nos ubiquemos en la forma y en la situación psicológica, emocional, física y aún espiritual de Jonás en medio de esas circunstancias. Y esto, la misma palabra y el mismo pasaje que estamos leyendo, nos los permite ver. Mire lo que dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre de mí. Este versículo 3 nos está diciendo que Jonás se sentía físicamente oprimido. Mire cómo lo reconoce: echaste sobre de mí las olas, echaste de mí todas las olas y todas las corrientes del mar pasaban sobre de mí. Estando en ese vientre, Jonás se sentía oprimido. Estando en ese vientre, el versículo 5 nos dice y nos declara que Jonás se sentía atado y que Jonás se sentía impotente. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alga se enredó a mi cabeza. Mire lo que está diciendo. Físicamente me sentía no solamente oprimido, físicamente me sentía atado por las algas. Físicamente me sentía impotente. Las aguas me rodeaban. A donde quiera que fuese que pretendiese salir, sentía que solamente aguas y muertes acompañaban mi vida. Físicamente, el versículo 6 nos habla de que Jonás vivió dentro de ese vientre en un altísimo nivel de presión. El versículo 7 nos dejan ver que Jonás se sentía desfallecido, insuficiente en sí mismo. Desfallecía mi alma, dice
Y estamos seguros que si desfallecía su alma, ya voy a hablar de la parte almática, si desfallecía su alma, aún más desfallecía su propio cuerpo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque quizá es esto lo que en muchos hogares está sucediendo. Quizás en este tiempo se ha levantado la opresión física, quizás en este tiempo usted pueda sentirse atado e impotente porque la economía no está como para la situación que estamos viviendo. Quizás en este tiempo usted tenga un altísimo nivel de presión en su vida porque en sus casas las cosas no se están dando como debieran estarse dando en medio de esta cuarentena. Hablaba con alguien que lastimosamente me decía durante esta semana: hermano, he empezado a darme cuenta en este tiempo de encierro que no tenía la familia que llegué a pensar tener antes de que esta situación se diera. Qué tristes palabras el poder, o el tener más bien nosotros que decir esto, pero al mismo tiempo qué valor y qué importante que esa persona se haya dado cuenta, y no solamente se haya dado cuenta, sino que lo diga. Y voy más allá, no solamente que lo diga y lo reconozca, sino que busque a la persona correcta o a las personas correctas para conseguir orientación y que le puedan ayudar en medio de este proceso. Emocionalmente, amados, otra área, emocionalmente, mire el versículo 4, lo que nos dice: desechado soy. Jonás se sentía vulnerable, se sentía sin la cobertura de Dios. Y para todos nosotros creo yo que no hay nada más desesperante que siquiera llegar al pensar que Dios no está guardando y cubriendo nuestras vidas. Pero mire que en medio de todo esto viene la trascendencia, y por eso les hablo de trascendencia en la visión, y aún más en medio de este año de la visión perfecta. Y si la forma de aclarar y de perfeccionar nuestra visión es estando dentro del vientre del pez, estoy seguro que Dios mismo creó este gran pez para que usted y yo perfeccionemos nuestra visión. La respuesta espiritual que Jonás dio, aún enfrentándose a dos posibles tazas de respuesta, tomó la más adecuada. Quiero empezar por la que Jonás no tomó. Jonás no tomó por respuesta espiritual el haberse alejado de Dios, el seguir sumergido en su pecado. Prefirió no mantenerse en su propio pecado, no mantenerse en desobediencia, en rebeldía y en silencio a Dios. Jonás, amados hermanos, nos da testimonio de que en este tiempo nosotros no podemos preferir seguir teniendo una familia llena de división, seguir teniendo una familia alejada en sí misma, seguir teniendo una familia que no se soporte, que no se adapte, que no se complemente. Jonás eligió la respuesta espiritual correcta y fue buscar vida espiritual. La oración hizo que Jonás no pereciera, clamó y él se acercó a Dios. Me gusta cómo poderosamente aún él mismo lo dice. Versículo 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué está diciendo? Señor, yo sé que no estoy en el lugar en el que tú estás. Sé que no estoy en el lugar al que tú me pediste que estuviese y en el que debería estar. Yo creo que hoy podríamos decir: Señor, yo sé que tú hace tiempo me hablaste con respecto a mi familia, hace tiempo me hablaste con respecto al pecado, hace tiempo me hablaste con respecto a mi vida económica, a mi vida de orden, en cualquier área. Y quizás no estoy allí y me estoy dando cuenta en medio del vientre en el que estoy, que no estoy en el nivel, en la condición y en el momento en el que debería estar si te hubiese obedecido. Pero lo que sí sé es que hoy puedo levantar mi oración como lo hizo Jonás, y mi oración llegará hasta el lugar en el que tú estás, en el que yo no estoy, pero en el que tú estás. Y cuando mi oración llegue al lugar en el que tú estás, tu respuesta me hará llegar a tu lado. No es otra cosa sino que en efecto usted y yo podemos tener un borrón y cuenta nueva, estando en el vientre de este pez, si así lo disponemos para que Dios haga nuestras vidas. ¿Qué obstáculos se levantan aún hoy por hoy para que Jonás, para que Oscar, para que, colóquele su nombre, qué obstáculos se levantan hoy contra una visión y respuesta espiritual de vida? ¿Qué obstáculos se levantan? En primer lugar, se levanta nuestra propia experiencia. Es decir, fijar la vista en el pasado. Nuestra alma, amado hermano, se empeña a mirar al pasado y luchar con el espíritu. Procura tomar de lo que el Espíritu de Dios está trayendo a nuestras vidas para visionar y posicionarnos en el futuro. Nuestra alma se empeña en que nuestros ojos físicos y espirituales aún se fijen en el pasado para condenarnos, porque es que el pasado siempre va a resultar, cuando yo lo tengo en mi corazón como medida de evaluación, hermano, el pasado siempre me va a terminar frustrando.
Si mi pasado es mejor que mi actualidad, yo voy a querer pretender vivir en el pasado. Y si mi pasado me dice que yo hoy estoy mejor, pero mi vista no se mantiene en el presente, sino se mantiene en el pasado, entonces yo me voy a sentir deprimido, me voy a sentir nostálgico, me voy a sentir dañado por un pasado que fue mucho peor que la actualidad que estoy viviendo. La alternativa bíblica ante esta situación no es otra sino aquella que declara Isaías capítulo 40, versículos 29 y 31. Dice: si estás debilitado, si en medio de este tiempo estás en situación de debilidad, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor hace que tú crezcas y expandas en la visión para seguir adelante, pero insisto, debemos tener mucho cuidado de no estarnos anclando en el pasado, hermano. Y por último, el versículo 9 da entonces la estrategia con la cual Jonás oró y alcanzó la salvación que él mismo proclama a través de su palabra. Ya lo vamos a ver. Y esa estrategia se contiene en el versículo 9. La salvación es de mi Dios. Yo no puedo ser salvo sino solamente por Jehová. Yo no puedo ser salvo sino solamente por mi fe en Cristo. La parte B del versículo diría: pagaré lo que prometí. Aquello con lo que te has comprometido con Dios, hermano, es tiempo de honrarlo. Que aquello que le prometiste en actitudes, en pensamientos, en hábitos de vida, aquello que le prometiste a nivel familiar a Dios, aquello que le prometiste económicamente también, aquello que le prometiste en santidad, aquello que le prometiste en todas y cada una de las áreas al Señor. Si en algo tenemos que revisar y poner nuestra visión en el pasado, es solamente para decirle: Señor, yo prometí vivir en santidad. Señor, yo prometí dejar el cigarrillo. Señor, yo prometí buscarte de madrugada en oración. Señor, yo prometí leer tu palabra. Señor, yo prometí prepararme para ti. Señor, yo prometí hablar a mi prójimo. Señor, yo prometí evangelizar a aquel que pudiera llegar y hablarle de ti. Señor, yo prometí. ¿Qué prometiste, hermano? Este es un tiempo en el que, estando en el vientre, debemos procurar levantar nuestros ojos de fe hacia el Dios Altísimo, mirar con esos mismos ojos al pasado y que la unción del Espíritu Santo nos ayude para poder recordar aquellos que hemos prometido y aquellos que no hemos cumplido. Cuando Jonás dijo: Señor, yo pagaré lo que prometí, Señor, tú eres mi salvación, Señor, yo te canto con voz de alabanza y presento sacrificio delante de ti. Señor, yo presentaré mi vida como aquel que tú quieres que yo sea y cumpliré el propósito que tú tienes para mí. Esa es la estrategia. Mire lo que hace que produzca en el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. El vientre en el que Dios te tiene te vomitará con protección sobrenatural y con una proyección de futuro claro desde el mismo instante en que su palabra esté en tu corazón, en tu vida, y camines a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico y en todas las áreas de tu vida en pro de esa palabra. Bendigo tu vida en este tiempo y te pido allí en el lugar en el que tú estás que por un instante cierre tus ojos y me permitas, aún a la distancia, ministrarte a través de la oración y de la unción del Espíritu Santo. Padre, bendigo a mis hermanos que han escuchado esta palabra. Creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que empezamos a ver con un perfeccionamiento de la amplitud de la visión natural y espiritual que ya sobre nosotros hay. Creo, bendito Dios, que empezamos a ver este vientre en el que estamos, estos 3 días en los que estamos, empezamos a verlos con una redirección clara, específica y profunda. En primer lugar, de que este es el tiempo propicio para nuestro encuentro contigo. Y en segundo lugar, de que la imagen que tenemos de ti y que tenemos hasta hoy de nosotros mismos será transformada, cambiada y ampliada para verte a ti y a nosotros mismos cada día de una mejor forma y con un mayor alcance y propósito. Y estamos claros que eso producirá direccionamiento, salir de este vientre, que tu gloria se manifieste con mayor peso en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. A ti, amado Dios. Amén y amén.